Y seguimos en el radar con arte, con el pintor caldense David Mansur. El maestro estuvo exponiendo en Bogotá Ciudades Oxidadas, un homenaje al sevillano Diego de Velázquez, famoso por su cuadro Las Meninas, pintado en 1656. En su exposición, en el Museo de Arte Moderno, celebró 60 años de trayectoria artística con 48 obras inspiradas en sus viajes a la Antártida, Nepal, Venecia y la India, en donde encontró ciudades en deterioro, corroídas por el óxido. Pues Mansur realizó esta muestra inspirado en el desgaste de las ciudades y en la contaminación del planeta, pero también en el recuerdo, la memoria de su niñez en España. Una memoria que desdibuja el recuerdo y lo convierte en cuadros, como dice él. Pues Margarita Rojas lo entrevistó frente a uno de los cuadros más importantes de la muestra, Downtown Velázquez, para hacer un recorrido por su vida, sus pinturas y sus recuerdos. Margarita Rojas entra al radar. Con 60 años de vida artística y toda esta obra tan prolífica, usted sí que puede decir como Pablo Neruda, confieso que he vivido. ¿Es esta exposición de Ciudades Oxidadas acaso esa especie como de confesión vital de su obra? Yo acabo de verla como si fuera de otra persona. Son 9 años de trabajo. No, yo veo un cuadro y desaparece y va a dar a colecciones. Generalmente no tienen acceso al público. Gracias al museo, gracias a Francia de Zárate, gracias también a Álvaro Franco, podemos mostrarle esto y el primer espectador que viene a ver mi propia obra de 9 años soy yo. Uno siempre piensa que en lo que viene, no en lo que hizo. Pero al ver esto, ya ahí sí tengo que decir, tengo que dar un paso mejor. Vamos a ver si lo logro. Ese paso mejor es difícil. Pero cuando usted ve todo lo que ha hecho, dice, uy, sí que he trabajado, sí que hay cosas atrás. Y aquí tendré quien no le guste y quien sí le guste, pero estoy ante el público. Esa es la meta más grande que puede tener un artista. Hablemos de la obra específicamente. ¿Cuál es el eje articulador de esas ciudades oxidadas? ¿Qué es lo que es? Pues es una buena pregunta, porque yo, cuando llegué a la Galería Munda en la última exposición, yo llegué a un punto donde la armonía y la proporción tenían un sentido y uno se satura y dije, aquí se rompe. A eso se debe que a través de viajes me doy cuenta del deterioro ambiental, y entre ellos las ciudades, y estos son ciudades oxidadas. Y Ciudades Oxidadas tiene algo más que simplemente el hecho físico, es el deterioro en todo aspecto. Pero al mismo tiempo es el encuentro de una forma estética de la belleza de lo que se deteriora. Y esto es la base o el trasfondo de esta muestra. Ese punto es muy importante, todo ese proceso del envejecimiento que es tanto para las cosas como para nosotros. ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Eso es lo que está detrás de la obra, que es por encima, eso que me estás preguntando está por encima del tema, porque uno es tema, bueno, un caballo, eso es un tema, pero en el fondo lo que está por detrás es aquello impredecible a lo que vamos abocados a ver, y tenemos que aceptar que lo feo ya se nos va a volver cotidiano, y aquello feo ya deja de ser feo. Es una forma casi, yo diría, cultural, que uno va entendiendo. Esto implica el fruto de viajes como a la India, donde me decía allá alguien relacionado, la India es un país poderoso, la India es un país que tiene de todo, pero la cultura hace que ciertos callejones aparentemente miserables y oxidados sea una forma cultural de vida que no quieren cambiar. Eso es lo que llamo trasfondo. Entonces uno usa los temas que son muy elementales, es decir, la idea de, digamos, de arquitectura rota, de figuras de lata, de figuras que se descomponen. El otro factor que influye mucho es el recuerdo. La memoria de mi niñez en España, la memoria la desdibuja y la convierte en estos cuadros, mezclada con las ciudades oxidadas. Y de ahí Velázquez. Y de ahí Velázquez, hablemos de él porque estamos justamente frente al cuadro que le rinde... Downtown Velázquez. Velázquez es un pintor que al principio de niño veía a Velázquez como quien ve la lámina de un santo. Cuando yo por primera vez llegué a los Estados Unidos, el concepto downtown, que también es una especie de deterioro, que realmente es el centro de una ciudad,
se me mezcla, yo no tengo sentido de tiempo, si fue ayer, si fue hoy, si fue mañana. Entonces se viene Velázquez, se monta en esto, Velázquez se oxida, la ciudad se oxida, el pobre pasa, el otro muere, el otro trabaja, el otro me da un puño. Y yo, bueno, hasta aquí llegan las palabras, ahí están los cuadros. Obviamente están las meninas, que son casi un leitmotiv de la exposición. Es como un leitmotiv. Mucha gente ha hecho interpretaciones de las meninas desde que Velázquez hizo su magnífico cuadro. ¿Cómo son las meninas suyas, las de Mansur? No, renuncie, pues imagínate, guardando las proporciones y con el respeto y la admiración al pintor más importante para mí de la historia de la pintura, él y Picasso. Mi interpretación es decir, hasta aquí no es más que un simple reflejo, eliminando todo aquello de maravilla que tenían las meninas de Velázquez, para humildemente, yo creo que en el fondo hacer una especie de tributo a ese gran pintor. Y él, fíjate que Velázquez y el siglo XVII en general marca una etapa muy importante porque es cuando la pintura rompe los moldes académicos, los moldes drásticos del se puede y no se puede. Y rompe, y como lo dije el otro día, Velázquez es un pintor que antecede al impresionismo, no solamente eso, sino que además rompe todas las reglas formales del arte para con el mugre de una paleta convertirla en el lamé de plata del traje de una menina. Pues aquí está el homenaje de Mansur a Velázquez, pero además casi como un regalo para el espectador, están mezclados muchos de los elementos de su pintura, obviamente los caballos, pero también, por ejemplo, los toros. Hay todo un mensaje ahí también que claro, ya es muy suyo. Mira, es muy interesante esto. Uno evoluciona. Yo me estoy preparando para el futuro con una obra que va a ser negra, pero que no significa la palabra negro. Ya esto va a desaparecer con el tiempo, pero no por teoría, porque la mente va diciendo despídete de esta formalidad. Ya aquí hay un pedazo formal, lo demás ya no es formal, se rompe. De aquí a aquí hay un paso enorme. La obra negra implica también como una despedida a todo lo que aparentemente es atractivo. Como diciendo, voy a tratar de que no te guste el cuadro que yo hago. Pues esto será toda una sorpresa. Por ahora le quiero preguntar sobre la paleta, está muy gris y colores casi tristes. ¿Hay una visión triste suya de la sociedad? Hay una visión de la memoria. Yo me crié muy mal. Y todavía no tengo una clara identidad. Yo vine a sentirme un poco yo cuando fui a los Estados Unidos a estudiar ya mayor, pero yo no tenía sentido de padre, ni madre, ni familia, ni nada de eso. Me metieron a un colegio sin piedad, como muy parecido a una cárcel, porque España había pasado una revolución, pero lo voy a poner en la parte bella. Yo heredo de España, no la parte esa de castañuelas y de alegría, es la España de en blanco y negro de Teresa de Ávila. Y esto los españoles lo entienden. La España sobria. Aquella España sobria de Felipe II, esa España escolástica, severa, dura, del Greco, de Teresa y de Felipe II. Pues sobre esa desidentidad, por nombrarlo de alguna forma que usted menciona, le pregunto, esa mezcla de influencias, su época de adolescencia en España, su infancia por allá por África, sus orígenes en Neira Caldas, ¿usted se siente de dónde hoy en día? Me siento despistado en ese aspecto. Por ejemplo, cuando pinto el cuadro empiezo a como entender quién soy yo y yo me pongo ahí. Pero fíjate, cuando hago el caballo, yo soy el caballo. Cuando hago la figura, yo soy la figura. Pero cuando ya termina el cuadro, vuelvo a una realidad que no tiene piso. Pero no tengo muy claro muchas veces quién soy y cómo soy. Pero su obra sí que está muy clara y muy definida. Por eso decía, cuando hago la obra, estoy en ella, me siento como seguro, como si tuviera un salvavidas. Cuando no estoy pintando, me siento como que no tengo puesto. Esto puede que no le importe mucho a la gente, pero me estás poniendo a pensar en mí como si estuviera solo. Cuando no te vea, vuelvo a mi soledad y ya en el fondo la respondo con los cuadros que vienen con la obra negra. Pues gracias por esas reflexiones y le pregunto, ¿hay un mensaje sobre esta sociedad nuestra? ¿Hay cierto pesimismo en su visión? Indudablemente, es decir, el deterioro, ahí no soy yo solo, ya todos los medios, todas las interpretaciones, todas las culturas se están preocupando, tal vez un poco tarde, como me decía un geólogo en la Antártida, de enmendar los daños que se han hecho en el planeta, cosa que es muy difícil. No, yo me demoré en venir ahora a esto
un trancón de automóviles con una gran cantidad de dióxido de carbono. Tú estás respirando dióxido de carbono. Imagínate si no nos preocupamos. Eso es el mensaje. Pero yo creo que las generaciones futuras tendrán maneras científicas, intelectuales, de racionamiento para enmendar los daños que se han hecho. Y hay una cosa que me importa mucho cuando yo hablaba con amigos políticos. Yo creo que el hombre actual que maneje un gobierno debe tener una mentalidad de pasado y futuro más que de presente, y por lo tanto prefiero al hombre de Estado y no al político de gobierno. Es que uno vive el día y cree que no, que porque uno está a salvo, los demás están a salvo. Yo tenía esta teoría: uno no es dueño de nada, uno es un guardián de las cosas, y siempre la mantendré. Y para cerrar en torno al óxido, que carcome, que corroe, la decadencia, esas figuras suyas que a veces son caballeros con armadura, a veces son robots, son la misma cosa en el fondo. Sí, yo creo que ahí viene otra cosa que es muy interesante. Tenemos que irnos preparando, y especialmente tu generación, a que vamos a tener que, la humanidad yo creo que va intuyendo una forma de vida donde aquello impredecible casi de ciencia ficción lo vamos a tener que vivir en carne propia. Yo no descarto la idea, y esto es muy largo de hablar, de encuentros con inteligencias superiores, de encuentros con tecnologías impredecibles, y algo, porque algún día le preguntaba, yo tengo un amigo en la NASA y le decía, bueno, y todos estos proyectos SETI enviando señales codificadas al espacio, dijo, eso cuesta, pero es el planeta pidiendo auxilio, y un cuadro de estos también pide auxilio. Pues su llamado a la sociedad es muy potente con sus cuadros. Vamos a ver, hay muchas llamadas, y hay muchos artistas que están aquí hay artistas de maravillas que están haciendo cosas así. Yo me sumo a ellos, y en la medida en que la gente, porque la gente es la que termina la obra. Tú me estás hablando exactamente como yo quisiera que los dueños hablaran, y es terminando y diciendo lo que yo no pensé, pero que me hace reflexionar. Pues con esas reflexiones que le agradecemos, también agradecemos su presencia en el radar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Marta. Gracias.